En el episodio 494 de WordPress semanal, veremos cómo migrar tus podcasts premium de Mumbler a WordPress, qué opciones tienes, los procesos que necesitas y qué herramientas hay para hacer esta migración de forma sencilla. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 494 de WordPress semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Hoy vamos a ver cómo tras el cierre de Mumbler, muchos podcasters se han quedado buscando alternativas, sobre todo cuando tenían un podcast premium. Pero la buena noticia es que podemos migrar esos podcasts, independientemente de que fuesen gratuitos o premium, y es una buena oportunidad de hacerlo a tu propia web para que tengas el control total y que no te pase, pues como aquí, ¿no? Que utilizas una herramienta de terceros, un servicio en este caso, y que por una razón u otra, pues deja de funcionar, o porque cierran, o porque cambian de dirección, o porque ponen limitaciones, por lo que sea, ¿no? Entonces el objetivo es que tengas control total sobre tu contenido y también sobre tus ingresos. Y en un momentito vamos a ir con todos los pasos, que por cierto, este episodio también te sirve si quieres crear un podcast premium, no solo si quieres migrar desde Mumbler en este caso, sino si quisieras crearlo desde cero. En un momentito, como digo, vamos con todo ello, pero antes, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues como cada semana tienes un nuevo vídeo de la zona código, donde aprendes a dejar visible la caja de código de descuento en el checkout de WooCommerce. ¿Y por qué querrías esto? Bueno, desde hace varias versiones, WooCommerce lo que hace, en su bloque y también en su shortcode, es que en el checkout te sale como una pregunta. ¿Tienes un código de descuento? Y si el cliente le da, se abre la caja del cupón. Para mí esto es lo mejor, porque yo no quiero estar mostrando la caja del cupón si no hay cupón. Pero en algunos casos es mejor que esté ya visible, pues porque, digamos, el usuario lo ve más fácil, evitas un clic y demás. Esto ya depende de la estrategia, ¿no? Entonces, un miembro de gonzalonavarro.es, un suscriptor, me preguntó, y me pareció buena idea. Primero miré si lo tenía como vídeo de la zona código, porque tengo tantos que no los tengo todos en mente, y no. Así que lo he adelantado y ya que le expliqué cómo hacerlo, pues he preparado el código y también un plugin listo para descargar y funcionar sin que tengas que hacer nada. Lo instalas y ya te funciona esta característica en la sección de recursos, ¿de acuerdo? Te dejo el enlace al vídeo de la zona código o te puedes ir a la sección de código dentro de gonzalonavarro.es y también en recursos, como digo, el plugin directamente para funcionar. Por cierto, en los enlaces te voy a dejar el curso de Stripe, el curso de PowerPress, que es un plugin para podcasting, y el curso de Restrict Content Pro, porque son cursos que vas a necesitar si no sabes muy bien cómo va todo esto y quieres el paso a paso para muchas de las configuraciones que vamos a hablar en este episodio. Y te recuerdo, por si no lo sabes, que haciéndote miembro en gonzalonavarro.es tienes acceso a todos los cursos, no solo los 3 que te he comentado, sino a cursos de WordPress, cursos de e-commerce, cursos de diseño con IA, todo lo necesario para crear y gestionar webs con WordPress de manera profesional, incluso ir un paso más allá con descarga de recursos como plugins o con vídeos guiados paso a paso para que puedas copiar y pegar código aunque no tengas ni idea de desarrollo. Y por si fuera poco, hacerte miembro te da acceso a la comunidad privada de Telegram y a soporte directamente conmigo. Puedes apuntarte y ver el precio y todo lo que incluye en gonzalonavarro.es. Venga, pues una vez vistas las novedades, vámonos con el plugin de la semana que se llama Contextual Related Posts. Este plugin te permite mostrar automáticamente entradas relacionadas al final de tus entradas de WordPress. Es uno de los mejores que hay para esto, lo hace automático y te coge la información de forma pues un poco más automática, ¿no? Que en otros casos donde tienes que asociarlo por categoría y demás. No tienes que hacer nada, sino que simplemente por el contexto entiende de qué van unos contenidos u otros y te los muestra. Así que lo instalas y listo. Está activo en 60.000 webs con WordPress o más y tiene buen rendimiento, ¿eh? Cuando lo hago el análisis inicial antes de instalarlo, que si no sabes hacerlo te recomiendo el curso de velocidad en WordPress porque ahí te explico cómo hacerlo, pero vamos, es con una extensión que se llama WP Hive Insights y te muestra las estadísticas antes siquiera de que instales el plugin. Pues como digo, muy buen rendimiento, activo en bastantes webs y de estos plugins que instalas y te olvidas. De nuevo se llama Contextual Related Posts, pero tienes el enlace en las notas del episodio, las puedes ver en tu aplicación de podcast o si no en la web en gonzalonavarro.es/494. Venga, pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, cómo migrar tus podcasts premium de Mumbler a WordPress paso a paso.
Pero primero vamos a ver un poco de contexto, y es básicamente el cierre de Mumbler. Creo que como a mediados de agosto anunciaron, no he encontrado el anuncio oficial, porque en su blog no lo tienen, pero todo el mundo habla todo lo que he podido encontrar habla de un anuncio el 18 de agosto. No sé dónde está ese anuncio, quizás en alguna de sus redes, en Twitter tampoco lo he visto, pero Emilio Cano y otros muy cercanos a la gente de Mumbler lo han anunciado en sus newsletters, en sus blogs y demás. Entonces, Mumbler cierra el 30 de septiembre y esto hace que si tienes un podcast con ellos gratuito o un podcast premium, pues no te queda más remedio que migrar o olvidarte de tu podcast o crear uno nuevo. Lo bueno es que si tienes un podcast en abierto, la migración es muy sencilla, y si tienes un podcast cerrado, de pago, hay más pasos, pero con WordPress puedes conseguir control total sobre tu audiencia y tus ingresos, que es un poco lo que te faltaba con Mumbler, porque sí que es cierto que ellos eran súper transparentes, te daban información de tus oyentes, su correo y demás, si necesitabas los datos, porque ellos tenían su propia cuenta de Stripe y a ellos iban los ingresos primero y luego ellos te pagaban a ti. Pero aún así, si tú necesitabas cualquier tipo de dato y se lo pedías, te lo facilitaban. Pero claro, no deja de ser un intermediario. Y si pasa algo como es este caso que han tenido que cerrar, pues es una liada muy gorda. Entonces es un muy buen momento para decir, venga, voy a hacerlo de forma que yo tenga el control máximo. Que lo tenga en mi propia web, que sea mi propia cuenta de Stripe y que independientemente de que use un hosting de audio o lo hospede en mi hosting normal de mi web, voy a seguir teniendo el control. Que cierra un hosting de audio, no pasa nada, hospedo los audios en otro sitio, pero no se me cae el sistema entero, ¿sí? Bueno, ahora hablamos de ello en profundidad, pero primero vamos a ver cómo migrar un podcast en abierto desde Mumbler. Esto es muy rápido y tienes un par de opciones. Una es llevártelo a Spotify for Podcasters. Si tú no quieres tu propia web, porque con Mumbler no la tenías y sigues sin querer tenerla, pues pásate a Spotify, por ejemplo, y los hospedas ahí de forma gratuita. ¿Cómo son los pasos? Te los dejo en las notas del episodio bien ordenaditos, pero te los digo. Primero, entra en tu cuenta de Mumbler, vete a Productos, selecciona tu podcast, le das a editar y copia el RSS. Después te vas a Spotify for Podcasters, tienes que haber iniciado sesión, y tienen una herramienta de migración. Ahí pegas tu RSS, va a detectar automáticamente el podcast, los episodios y la imagen, y si tu podcast ya estaba en Spotify, que seguramente estaría porque desde Mumbler lo podías mandar a Spotify, pues lo reclamas. Y ahí vas a introducir un código que recibes por email y ya tu podcast va a quedar alojado en Spotify, ¿sí? Segunda opción, la opción independiente, llevártelo a tu propia web. Aquí vamos a necesitar WordPress y algún plugin que nos permita gestionar la publicación y la edición de cada episodio del podcast. Yo utilizo PowerPress, pero también hay otros como Seriously Simple Podcasting, que si lo vas a usar de forma para un podcast gratuito, da igual cuál uses, una u otra. Después veremos cómo, si lo que quieres es un podcast premium, mi recomendación es PowerPress. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos que lo hacemos con PowerPress, también es gratuito, instalamos PowerPress, utilizamos su opción de importar podcast, marcamos cualquier lugar y pegamos nuestro feed de Mumbler. En ese punto tenemos que elegir dónde alojar los audios, lo puedes hacer en tu propia web, es decir, que se suban ahí a tu propio hosting. Esto ten en cuenta que va a afectar a dos cosas de tu proveedor de hosting. Una, el espacio que ocupas, si esos archivos MP3 o .wav, depende de cómo los tengas. Yo te aconsejo MP3 porque pesan mucho menos, van a ocupar un espacio. Asegúrate de que tienes un plan que lo permita, o si no, que tienes la posibilidad de subir tus recursos en el mismo hosting en el que estás. Y, por otro lado, va a afectar al consumo que se haga. Cada vez que alguien vaya a escuchar un episodio, pues ese episodio se va a descargar, ¿no? Igual que cuando se descarga una imagen, cuando alguien quiere acceder a verla y este tipo de cosas, ¿no? Si no hay demasiado peso y no tienes escuchas millonarias, pues puede ser que lo tengas así. Pero si no, mucha gente lo que hace es utilizar un proveedor especializado. Yo, por ejemplo, hospedo mis MP3 en Blueberry, que es específico para podcast y que además es de la misma empresa que el plugin del que te estoy hablando para gestionar los podcasts en WordPress, que es PowerPress. Pero vamos, hay más. Lo puedes instalar en Bunny.net, que es una CDN, en Amazon S3, en Buzzsprout, en cualquier hosting de audio. Y básicamente con todo esto, que son simplemente 3 pasos, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Pues ya tienes tu podcast en abierto con control total desde tu web. Venga, pero vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo migrar un podcast premium desde Mumbler? Es decir, un podcast por el que ya te han pagado, tienes gente de forma activa pagándote, pero que ya no te van a poder pagar más porque ese servicio cierra, ¿no? Bueno, aquí hay 2 alternativas. La primera es irte un poco a lo mismo y que además tiene una pega muy grande, y es utilizar Spotify for Podcasters. También tienen la posibilidad de que crees un podcast premium. Entonces, aquí seguirías los mismos pasos que te he comentado antes de migración, pero con el RSS privado, con el feed privado. Cosas importantes. Para poder monetizar con Spotify tienes que cumplir sus condiciones, que son un mínimo de 2 episodios, que en este caso no creo que fuese un problema, y 100 oyentes en los últimos 60 días. Que si tu podcast ya estaba reproduciéndose en Spotify, pues puede ser que tampoco sea un problema. Pero lo que sí sería un problema es que aquí pierdes los suscriptores de pago de Mumbler, porque aquí no puedes migrar. Sigues dependiendo de un tercero, en vez de Mumbler ahora Spotify, y Spotify no te deja control sobre nada.
Spotify te paga a ti, pero ya está. Entonces, cada miembro de pago tendría que darse de alta de nuevo, en este caso, en Spotify, ¿sí? Vámonos a la segunda opción, la buena, montarlo todo en tu web con WordPress. Y aquí te voy a dar 3 pasos clave. El paso número 1 es migrar el feed a WordPress. Tienes que instalar PowerPress si es que vas a utilizar este plugin y o crear un canal premium o utilizar un tipo de contenido personalizado. Después te diré por qué, pero de la forma normal, digamos en entradas, no puedes tener un podcast premium. Tienes que crear, como digo, o un canal, podcast channel en inglés, irte a las opciones avanzadas e importar tu podcast. Ahí es donde vas a pegar el feed privado de Mumbler y después tendrás que subir los audios a un servicio de hosting o hospedarlos, como hemos dicho, en tu propia web. Básicamente son los mismos pasos que antes, pero a través de un canal privado o un tipo de contenido personalizado. Ahora voy a adentrarme un poquito más en esta parte de PowerPress, pero vamos a seguir con los pasos. Una vez has migrado el feed, el segundo paso es migrar las suscripciones de pago, que es un poco lo más delicado, entre comillas, o lo más importante. Lo bueno es que Mumbler gestionaba los cobros con Stripe, y Stripe permite la copia segura de datos entre cuentas, con lo cual tienes que pedirle a Mumbler el traspaso de tus clientes y sus métodos de pago, y con estos datos, con, digamos, un código PAN, vas a poder importar tus clientes y su información de pago y tener las suscripciones activas en tu cuenta de Stripe. Es decir, se van a seguir cobrando esa mensualidad o como tú cobres, con la recurrencia que cobres, ¿no? Incluso si habías hecho ventas concretas, pues vas a tener el histórico. Paso número 3, súper importante para que todo siga funcionando como antes, importar los suscriptores de Stripe a tu web con WordPress. Y el plugin que más fácil te lo pone para esto se llama Easy Restrict, que es un plugin muy parecido a Restrict Content Pro, de desarrolladores españoles. Pronto sacaré curso porque ahora mismo estoy en la web de un cliente haciéndole todo este proceso y estoy utilizando este plugin y está muy bien, me gusta mucho su sencillez y estas características que se echan un poco en falta en Restrict Content Pro, como también la posibilidad de pausar suscripciones y demás, ¿no? Por cierto, si alguien quiere hacer esta migración o crear un podcast premium desde cero, que me escriba, ¿de acuerdo? Y comentamos presupuesto, disponibilidad y demás. Pero seguimos con los pasos. De la importación, recordamos, de suscriptores de Stripe a nuestra web con WordPress. Se podría llegar a hacer con otros plugins, ya digo, como Restrict Content Pro, pero sería todo mucho más manual y mucho más complicado. Así que yo recomiendo Easy Restrict. Entonces, creamos un producto con este plugin Easy Restrict, que sería el producto de nuestro podcast premium, lo que la gente compraría después en nuestra nueva web. Asignamos ese producto a los contenidos del podcast premium, ya sea el canal que hemos creado o si lo has hecho con un tipo de contenido, pues también. Usamos el importador, este es el paso clave de Easy Restrict, para traer los suscriptores desde Stripe y se van a crear automáticamente como usuarios de WordPress con una suscripción activa. Que esto es la pasada porque lo hacemos como muy sencillo, ¿no? Y ya con esto, pues vas a tener tus oyentes premium en tu web con acceso al feed privado y lo que sí tendrás que hacer es pasarles el feed porque ahora tendrá otra URL y ya podrán utilizar su usuario y contraseña para acceder. Y además, pues podrán acceder a él desde la web, porque PowerPress permite que muestres también en tu propia web que solo los que hayan pagado puedan escuchar ahí, ver las notas del episodio y demás en tu web. Bien, quería hacer una parte para explicar cómo funciona el contenido premium en PowerPress, que te recuerdo, es el plugin que nos va a permitir gestionar toda la parte técnica que requiere publicar un podcast en nuestra web. Bien, es importante saber que solo los canales personalizados o los tipos de contenido personalizados, es decir, no me vale entradas ni páginas, sino que tendría que crear uno nuevo, pues por ejemplo llamado Podcast Premium, pues solo con esto podemos hacerlo privado, porque el feed principal siempre va a ser público, que normalmente se hospeda en entradas. Y luego a nivel interno, PowerPress lo que hace es crear un rol llamado Premium Subscriber y la capacidad Premium Content. Y utiliza el usuario y la contraseña de esa persona para proteger el podcast. Entonces, cuando lo añaden a su aplicación, Apple Podcasts, Pocket Casts, cualquiera de estos, les sale un cuadro de diálogo donde pone usuario y contraseña, lo ponen y ya tienen acceso desde ahí al podcast. ¿Que se dan de baja en algún momento en la web? Pierden acceso. Se verán los episodios en el feed los antiguos, pero ya le dejarán de salir los nuevos, ¿sí? Y lo bueno es que gracias al plugin también de restricción de contenido, a Easy Restrict, pues todo esto se gestiona de forma automática y no hay que andar poniendo y quitando los roles a los usuarios. Te he comentado que Apple Podcasts, Overcast son compatibles con feeds privados, también lo es Pocket Cast, también lo es Podcast Addict, pero por ejemplo Spotify no lo es, Google Podcasts, que creo que ya ni existe tampoco, iHeartRadio tampoco, pero la mayoría lo son, salvo que como Spotify quieran tener control total para ellos tener podcast premium y entonces pues esto te lo capan, ¿no? Es como muy cerrado Spotify, no es como el resto de plataformas que son abiertas y añades tus feeds y demás. ¿Sí? No quiero olvidarme de las grandes ventajas de migrar tu podcast a WordPress, ¿de acuerdo? Si eres de los que quieres una plataforma externa, pues todo este episodio te habrá dado un poco igual o a lo mejor has sacado la parte de hacerlo en Spotify Premium, pero hay cosas muy buenas de migrar a tu propia web, en este caso con WordPress,
y es básicamente el control absoluto sobre tu feed y sobre tus suscriptores. Tienes una independencia de terceros que es brutal, da igual que cierre el servicio, ni siquiera si cerrara tu hosting de audio, te pasas a otro hosting, pero los cobros siguen estando en tu cuenta de Stripe, los usuarios y su información sigue estando en tu propia web con WordPress, el grueso de tu negocio, si es que lo has llegado a convertir en un negocio, lo vas a tener control total. Y encima te da muchas más posibilidades porque podrías, por ejemplo, cobrar no solo por el podcast, sino también por cursos que ofreces en tu web y lo empaquetas todo o hacer ventas puntuales de algo y va a ser todo con el mismo usuario, en la misma cuenta de esa persona que ya es cliente tuyo, que ya tiene su tarjeta de crédito introducida. Así que la escalabilidad es brutal, puedes ampliar con todo lo que vayas queriendo porque no dejas de tener tu propia web y ahí puedes hacer pues prácticamente cualquier cosa que te propongas. Venga, cerramos con una conclusión y una acción rápida. Por un lado, si tu podcast es gratuito, puedes migrar a Spotify for Podcasters o a WordPress de forma también relativamente sencilla con el plugin PowerPress. Si tu podcast es premium, la mejor combinación que conozco ahora mismo es migrar el feed a WordPress con PowerPress, migrar las suscripciones a tu cuenta de Stripe e importar los usuarios y hacer toda la gestión de la membresía con Easy Restrict. Pronto sacaré un curso de Easy Restrict, ¿eh? Sí, en definitiva es un proceso que sí, que requiere varios pasos, pero te asegura esa independencia y te da un negocio más sólido a largo plazo y además es que si estabas en Mumbler no te queda otra, tienes que migrar sí o sí. Sí, fantástico, nada más por este episodio. Recuerda que tienes los pasos bien definidos en las notas del episodio y yo creo que donde mejor lo vas a ver es en la web, así que gonzalonavarro.es/494 y ahí lo tienes todo. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.